Un saludo, mi apreciado hermano y amigo. La continuación del tema de la gracia es un tema que no se puede tratar en un solo video, así que estaba debiéndoles esta parte. Pero como siempre, para abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Bendito y santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder abrir y estudiar tu palabra en libertad. Queremos pedir que tus santos ángeles nos acompañen y que tu Santo Espíritu dirige el estudio de tu palabra, Señor, para que juntos podamos sacar las mejores conclusiones y puedas preparar nuestra mente y nuestros corazones para poder poner por obra tus enseñanzas. Bendice a cada persona que está viendo desde cualquier lugar del mundo, Señor, esta predicación, para que tú también, Señor, puedas estar con ellos ayudándolos en los momentos de decisiones. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En el aspecto de la gracia que ya habíamos visto anteriormente, hay cierto error en el mundo cristiano en lo que tiene que ver a la gracia. ¿Cuáles son los dos errores? Y son de concepciones acerca de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, se dice que Moisés es el padre de la ley, que en los tiempos de Moisés la gente se salvaba por obediencia a la ley, pero que después en el Nuevo Testamento la gente se salva ya por gracia. Antes era por la ley, ahora por la gracia. Hemos venido explicando a través de los dos temas anteriores de que nunca la salvación ha sido por ley. Jamás, porque esa no es el papel de la ley. Pero sin embargo, estos dos personajes, yo quiero que con textos bíblicos, ver la diferencia para ver dónde está entonces el error y la equivocación de las personas en el momento de estudiar las Sagradas Escrituras. El primer personaje es Moisés, como dije. Se le adjudica a Moisés el ser el autor de la ley. En realidad no hay una ley que haya sido de autoría de Moisés. Si bien es cierto que él las escribió, el autor siempre fue Dios, porque recordemos que en el monte Sinaí le da la ley, e inclusive aquí hay varias lecciones. ¿Quién era Moisés? Moisés era de ascendencia de la tribu de Leví, que por circunstancias de que Satanás quería destruir la oportunidad del pueblo de tener un Salvador, un Mesías. Recordemos que en Génesis 3:15 se le dice a la serpiente que habría enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Entonces Satanás ha tratado a través de sus emisarios durante todos los tiempos evitar que esa promesa que se le hizo a Adán y a Eva en Génesis se cumpliera. Cuando usa a Faraón para matar a los niños menores de 2 años, era porque pensaba que no solamente iba a ser el libertador del pueblo de Israel, sino que iba a ser el Mesías que estaba esperando. Y esa forma de interpretación ha sido prácticamente repetida porque eso también se pensaba en los tiempos de Jesús. Pero Moisés fue un niño que fue criado en el palacio de Faraón. Bueno, primero fue criado por su madre hasta los 12 años, eso dice las Sagradas Escrituras, y después fue llevado al palacio de Faraón. Fue un guerrero, fue un hombre instruido, preparado en todas las ciencias. Estaba prácticamente en la capacidad de ser el futuro Faraón. Mas, sin embargo, Dios tenía un plan especial para él. Dios lo llama, todos conocemos la historia, él mata a un egipcio, es descubierto, tiene que huir, viaja al desierto de Madián, allá conoce a la que fue su esposa, vive con su suegro durante muchos años y después Dios le pide que regrese a Egipto a liberar a su pueblo. Vamos a ver algunos textos que nos dicen quién era Moisés después de haber sido transformado. ¿Por quién? Después de haber sido transformado por Dios, porque allí en el desierto de Madián empezó a tener un contacto con Dios. De hecho, el libro de Job, que se dice que también fue escrito por Moisés, según Ellen White, en el desierto de Madián, mientras pastoreaba los rebaños de su suegro, escribió el libro de Job.
Entonces Dios lo llama para sacar a su pueblo porque había habido una transformación en él. Y es algo que quiero recalcar porque nos va a ayudar a entender muchos aspectos de la vida posterior de Moisés. Entonces, cuando Dios lo saca a su pueblo, lo utiliza a Moisés, salen al desierto, ¿verdad? Allí vienen varios acontecimientos. El pueblo se vuelve rebelde. Había una parte del pueblo que era, el espíritu de profecía le llama la multitud mixta. ¿De qué se trataba? Eran personas que habían emparentado con los egipcios, tenían unión con los egipcios, y algunos egipcios que también, viendo las señales que hizo Dios a través de Moisés antes de que saliera de Egipto, la muerte de los primogénitos, las plagas, viendo todas esas señales, algunos egipcios se unieron a la caravana que salía en liberación del pueblo de Israel. Entonces, estas personas, esta multitud mixta es la que causa inconformidad, y a cada momento mostraban esa inconformidad. Una de ellas, Éxodo 14 y versículos 11 y 12. Ahí vamos a ver unas cuantas, porque si nos detenemos demasiado a ver cada experiencia, cada inconformidad del pueblo, pues nos llevaría pues todo el tema y no estudiaríamos lo que nos concierne. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué había sucedido? Se sentían acorralados, venía el ejército de Faraón persiguiéndolos, ellos estaban en un lugar donde hacia los costados había montañas, hacia el frente estaba el Mar Rojo y hacia atrás estaba el ejército de Faraón. Según ellos no tenían escapatoria, pero no es tanto el hecho del temor que tenían. Porque es normal que en momentos de dificultades nosotros podamos sentir temor. El asunto es el argumento que usan, un argumento repetitivo. Le dice: tú nos has sacado de la tierra de Egipto para matarnos acá. Y eso se repite en el capítulo 16 de Éxodo. Capítulo 16 y versículos 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué era lo que insinuaba cada vez que había un problema, una dificultad, una necesidad? Lo que insinuaba el pueblo era de que Moisés los había sacado de Egipto, y como los egipcios le dieron muchas riquezas, el propósito de Moisés era exterminar los que se murieran en el desierto y Moisés adueñarse de sus riquezas. No hay algo que moleste tanto a una persona cuando se la calumnia, ¿verdad? Yo creo que a más de uno, cuando se nos calumnia, nos causa molestia, nos causa enojo. Pero sin embargo, Moisés mostró que había una transformación en su vida. Y el último texto que vamos a leer está en el 17, capítulo 17 de Éxodo, y versículos 3 y 4. Y dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. O sea, cada vez la situación era progresiva, cada vez el enojo era más, el reclamo era el mismo. Pero sin embargo mostró Moisés tanto amor por ese pueblo. Había sido transformado, que en una oportunidad Dios le dijo: aléjate de este pueblo. Yo haré de ti una gran nación, contigo voy a cumplir mis promesas. Y sin embargo Moisés, con tanto amor por ese pueblo rebelde, le dijo: si tú vas a terminar con este pueblo, mejor ráeme de tu libro.
elimíname a mí y no a este pueblo. Y con eso mostró Moisés el por qué Dios lo había escogido, por el amor que sentía por ese pueblo rebelde y que lo acusaba y que lo calumniaba, inclusive hasta sus propios hermanos, porque si nosotros leemos la historia de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que hasta sus propios hermanos, María y Aarón, conspiraron contra él. Este Moisés recibe los 10 mandamientos. Y aquí hay una lección importante. ¿Cuándo recibe los 10 mandamientos Moisés? Los recibe en el monte Sinaí después de que el pueblo es sacado de Egipto. ¿Qué nos indica esto? Que la ley de Dios no es antes de, sino después de. Antes de la gracia, sino después de la gracia. Antes de la gracia es ¿por qué? Porque nos muestra el pecado, pero también está después de la gracia. Como habíamos visto en los temas anteriores, el pecado es infracción de la ley. O sea, Dios nos da su ley como un tesoro, como una salvaguarda. Cuando nosotros pecamos, violamos esa ley y quedamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Para estar en armonía con esa ley y con Dios, necesitamos la gracia de Cristo. Y ahí, otra vez, nos ponemos en armonía con Dios y con su ley. Eso es lo que muestra Dios, porque primero los saca de Egipto. O sea, primero está el perdón, primero está la justificación. Los saca de Egipto porque ese pueblo para salir de Egipto no había hecho absolutamente nada. En 400 años ya se habían olvidado hasta las leyes de Dios. Por eso cuando Dios les recuerda, le pone por escrito la ley, esto que quede resaltado, cuando le pone por escrito la ley, porque se habían olvidado, antes era transmitida de padres a hijos. Recordemos de que el sacerdocio del hogar la tenía el padre. Y cuando moría el padre, su hijo mayor asumía como primogénito, asumía el sacerdocio del hogar. Y era el encargado de impartir las enseñanzas de Dios, pero la esclavitud había hecho de que todo eso se pierda. Continuamos con esto. Dios le da la ley una vez que los libera. ¿Por qué? Porque una vez que ya están liberados, ya pueden estar en armonía nuevamente con la ley. Simbolismo. Cristo nos libera a través de su gracia del pecado. Y ahí es cuando nosotros ya estamos en armonía con la ley. Ya vamos a ver unos textos cuando veamos al autor de la ley, que es Pablo, ver qué dice acerca de esto. Si nosotros buscamos Números, capítulo 20 y versículos del 1 en adelante. Este hombre, Moisés, que tuvo tanta paciencia, llega el momento cuando se exaspera. Y en Número capítulo 20 hay una situación que parece una injusticia. ¿Por qué quiero leer esto? Porque aquí nosotros tenemos que decidir o creemos en una verdad que hace a Dios injusto o creemos en una verdad tal como le enseñan las Sagradas Escrituras y que vindica el nombre de Dios. Llegaron los hijos de Israel, estoy en Números capítulo 20, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Otra vez lo mismo que sucedía, ¿verdad? Y habló el pueblo en contra de Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara en delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo:
oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Saben que este acontecimiento le costó la vida a Moisés? Dios le había dicho que le hablara a la peña, sin embargo Moisés la golpeó, y la golpeó 2 veces a la roca. La lección del pueblo de Dios que habíamos visto hace poco es de que Dios le da la ley una vez que lo justifica. Ahí le da la ley porque podía estar en armonía con esa ley, si no la ley servía solamente para condenarlos. Y cuando Dios le da la ley a Moisés, recordemos, eso está en Éxodo, ¿verdad? En Éxodo 20, cuando Moisés baja con las 2 tablas de piedra de la ley, ve que el pueblo ha pecado, hace un becerro de oro, y a ese becerro le dice Jehová. ¿Cuál era la excusa? Que estaban adorando a Jehová, pero le habían dado la forma de un becerro. Saben que muchas personas que hoy practican la idolatría también dicen de la misma manera, no, es que este es santo, pero yo no lo estoy adorando, lo estoy venerando. Pero es que yo estoy adorando a Dios a través de esto, a través de lo otro. Dios había prohibido rotundamente que se hagan imágenes. Estaban en su ley, que no estaba escrita, pero que ya existía. Cuando Moisés baja y ve que el pueblo estaba prácticamente en un desenfreno total, rompe las tablas de la ley. A veces tenemos la idea de que la actitud de Moisés es una actitud de ira y rompe las tablas de la ley porque se molestó al ver el desenfreno del pueblo. Pues no es así. La situación es de que Moisés entiende que ese pueblo, a pesar de haber recibido la gracia salvadora, de haber recibido la liberación física que simbolizaba para nosotros la liberación espiritual del pecado, no se merecían y todavía no estaban en armonía con esa ley. Ese pueblo que no estuvo en armonía con esa ley va muriendo de a poco en el desierto, porque Dios les había dicho, como no están en armonía con mi ley, como mi gracia no ha sido suficiente para ustedes, entonces van a morir y no van a entrar en la Canaán. Y recordemos que solamente 2 personas entraron, ni siquiera Moisés. Y esta experiencia, este acontecimiento que estamos leyendo, que acabamos de leer, muestra la grandeza de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque por este acontecimiento, Dios le dice a Moisés que no entraría. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 32 y versículos 51 y 52. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por lo tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Saben que el cambio, la renuncia más dolorosa es esta que muestra la Biblia, porque Dios le dice a Moisés que prepare a su sucesor. ¿Cuál era? Josué. Le da su mando, le transmite el mando a Josué, y él tiene que subir a entregar la carta de renuncia. Pero entregar la carta de renuncia para Moisés le significó entregar su vida, porque subió solo a la presencia de Dios, en un lugar donde solamente los ángeles conocían, y obviamente Satanás, porque después, según enseña el libro de Judas, Satanás se peleaba por el cuerpo de Moisés, y sabemos que Moisés fue resucitado. Pero ¿dónde quiero yo detenerme? En el hecho de que la ley de Dios es tan sagrada que no puede ser violada ni siquiera por alguien de un carácter tan amable y apacible como el de Moisés. Un solo error le costó la vida. ¿Por qué? Porque golpeó 2 veces la roca, y la roca era Cristo, simbolizaba a Cristo. Y aquí hay una doctrina, ¿verdad? Porque en cierta denominación religiosa dicen que la roca sobre la cual se fundó la iglesia era Pedro, nada más alejado de la verdad.
Porque el mismo Pedro dijo en Hechos capítulo 4 que no en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y que nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Cristo. Esa roca de allí del desierto simbolizaba a Cristo. Y sale agua, y después Cristo lo ratifica cuando dice varias veces que Él es el agua de vida, cuando se lo dice a la samaritana, cuando se lo dice a la multitud. Él es el agua de vida. Esa roca simbolizaba a Cristo, y ese fue el pecado. ¿Por qué? Porque Moisés, en un momento de molestia, de enojo, no glorificó a Dios. Él dice, les haré salir agua de la roca. No era él, era Dios el que estaba haciendo el milagro a través de él. Y en segundo lugar, golpear a la roca significó una irreverencia. ¿Con cuánta irreverencia nosotros estamos considerando las cosas de Dios? Era una irreverencia hacia aquel que simbolizaba la roca, que era Cristo. Dependemos de nuestro estado de ánimo para de esa manera acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con enojo, nos acercamos con ira, nos acercamos irreverente. ¿Cómo nos acercamos? Pero como el tema que estamos estudiando es otro, pues solamente quería resaltar las tantas enseñanzas que nos hace las Sagradas Escrituras. Moisés muere, producto de la transgresión de la ley de Dios, o sea, pecó. Pero ¿por qué Dios lo resucita? Aquí viene la parte de la gracia. Moisés no se salvó por la ley, se salvó por la gracia. Porque por esa gracia que sobreabundó, como habíamos visto en tema anterior, por esa gracia que sobreabundó, Dios no solamente que lo resucita, sino que lo traslada al cielo. Ahí se ve un ejemplo de ¿qué? De que el traspasar la ley de Dios es una cosa tan sagrada que inclusive aquel que le dijo a Dios, quiero ver tu rostro, muéstrame tu gloria, y que Dios con mucho gusto se la mostró, haciendo todo lo posible para no matarlo, hasta él tuvo que pagar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que la gracia me impide y me evita guardar la ley? Y ustedes dirán, ¿y qué? Pero eso de desobediencia, eso de golpear la roca, pues ahí no estaba transgrediendo la ley. Claro que sí. Estaba quebrantando los 2 primeros mandamientos. Él se estaba adjudicando, se estaba convirtiendo en un ególatra, porque él dijo que él estaba haciendo el milagro y lo hizo Dios. Y estaba siendo irreverente e irrespetuoso con el nombre y con la presencia de Dios. ¿Acaso eso no dicen los 2 primeros mandamientos? La Biblia enseña que Moisés también se salvó por gracia. Y bendito sea Dios por esa gracia, porque si no, ese pequeño error le hubiera costado la salvación. ¿Por qué Dios fue tan estricto con Moisés? Si la Biblia nos enseña de personajes que tuvieron una vida, no como la de Moisés, que tuvieron una vida a veces de tanto pecado, y que sin embargo Dios los perdonó por el privilegio que había gozado Moisés. La Biblia dice que cuando muere Moisés, dice que no se había levantado profeta alguno como Moisés, quien vio a Dios cara a cara. Miren qué privilegio. Entonces, de acuerdo a los privilegios que nosotros tenemos, también Dios nos exige. ¿Cuán privilegiado eres? ¿Cuánto has recibido de Dios? ¿Y cómo estás administrando tú ese privilegio? Y Jesús lo dijo, al que más se le confía, mucho más se le demandará. Pero vamos a buscar en el Nuevo Testamento ahora el otro contexto. El apóstol Pablo, que es el que más utiliza la palabra gracia en sus escritos, como habíamos visto anteriormente. Pero antes de ir a Pablo, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos y capítulo 11. Es un pasaje muy conocido. Hebreos 11 nos habla acerca de las personas o de los héroes de la fe, como se le llama. Para mí eso de héroe, no me gusta utilizar esa palabra, porque inclusive se la ha utilizado de manera negativa en películas, en series, etcétera, etcétera. Pero dice el capítulo 11 en el versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted dirá, pero ahí está hablando de la fe, pero miren lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren qué curioso, que Hebreos es un libro del Nuevo Testamento
escrito, según se cree, por el apóstol Pablo, es del Nuevo Testamento, pero sin embargo este libro habla en su mayoría de acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. Actualmente, una gran cantidad del mundo cristiano cree que el Antiguo Testamento era para los judíos, que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, que el Antiguo Testamento no sirve, que el Antiguo Testamento es para los que están bajo la ley y que el Nuevo Testamento es para los que están bajo la gracia. Sin embargo, aquí Hebreos dice en el versículo 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Entonces ya no es por obra de la ley. Ahora ustedes dirán, pero es que está hablando de otra cosa. Pues no, está hablando de personajes. Y como no vamos a leer todo el capítulo 11, voy a ver en algunos textos. Por ejemplo, en el versículo 6, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe tiene que ver mucho con la gracia. Y aquí empiezan los personajes, ¿verdad? En el versículo 4, ¿de quién está hablando? Regresemos al versículo 4 y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abel. ¿Y se salvó Abel por la ley? Dice aquí, no, por la ley se salvó. No, dice por fe. Y si es por fe, entonces por gracia. Porque por gracia soy salvo a través de la fe, y esto no es de vosotros. Ya no vamos a leer ese texto porque ya lo hemos citado. Pues es don de Dios. ¿Abel se salvó por la ley? No. Vamos a ver el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Se salvó por la ley? Tampoco. Enoc fue uno de los que fue al cielo sin ver muerte. ¡Qué privilegio! Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero por la justicia. Aquí hay una palabra que la vamos a ver un poco más adelante. Fue heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia, habíamos visto, que viene de justificación. Justificación es uno de los pasos para la salvación a través de la gracia. Y así va numerando en el capítulo 11 de Hebreos a cada personaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo Testamento, donde se ha hecho a creer de que la gente se salvaba por la ley, y que no es cierto. Si Hebreos habla acerca de la salvación por gracia del Antiguo Testamento, ¿será que el Antiguo Testamento de verdad no sirve? No. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el mundo cristiano? Que somos selectivos. Lo que nos gusta, eso sí. Lo que no nos gusta, esto no. En el Antiguo Testamento está prácticamente la esencia de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Recordemos que Pedro, cuando da su primer discurso, ¿de dónde saca el discurso? Del Antiguo Testamento. Y así sucesivamente. Cuando alguien te diga a ti que el Antiguo Testamento, que la ley, que esto de aquí ya no sirve, que era para aquí, para allá, mejor huye de aquella persona. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el mensaje de la verdad de Dios. Y esto puede ser contagioso y te puede contaminar. Porque la Biblia es una sola. ¿Cómo es esto de que se cree que la ley salvaba a los del Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo? Vamos a buscar en Romanos capítulo 3 y versículos del 28 al 31. De hecho, yo recomiendo que lean el libro de Romanos, porque allí está explicado. Qué bueno sería tener una oportunidad de poder leer todo el libro, todos los capítulos, ¿no? Pero porque allí Pablo lo explica de una manera magistral. Lo que pasa es que la persona lee con ideas preconcebidas. No, es que la gente se salvaba por la ley. Ya hemos visto que la ley no salva. Jamás nadie se salvó por la ley. Romanos capítulo 3 y versículos del 28 al 31 dice lo siguiente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Qué dice aquí? ¿Es justificado por qué?
por fe sin obras de la ley. ¿Y cuál era la palabra que habíamos visto en hebreo? Justificado. La gracia es arrepentimiento, justificación, santificación y redención. Ya lo habíamos visto en el tema anterior. Si no, pues vaya y mire Cristo, la ley y la gracia, o el alcance de la gracia. Vea esos dos temas primero y podrá entender el de acá. Es arrepentimiento, justificación, santificación y redención. Ya habíamos explicado inclusive lo que es justificación. Aquí está hablando de que para yo ser justificado no necesito la ley. Pero para yo ser justificado necesito un arrepentimiento. Pero para yo necesitar arrepentimiento necesito haber entendido que soy un pecador. Porque nadie puede pedir o sentir arrepentimiento de algo que no ha hecho. Se arrepiente aquel que ha pecado. ¿Y cómo sé que he pecado? Ahí es donde dice que está la labor de la ley. La ley me muestra el pecado, me muestra que no estoy en armonía con Dios, me muestra que estoy separado de Dios y ahora necesito la gracia para poder estar en armonía otra vez con Dios y con su ley. Así como Moisés destruyó la ley porque entendía que ese pueblo no se la merecía, aun cuando ya había recibido la gracia y continuó en pecado. En los actuales momentos hay un mundo cristiano que cree que ya por la gracia no necesita guardar los mandamientos. Nada más alejado de la verdad. Ya tenemos un ejemplo con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos creían que ya no necesitaban más, que con la gracia era suficiente, murieron todos. Nosotros somos el cumplimiento de lo que ellos eran. Ellos eran un simbolismo para nosotros. Ellos con deseo de entrar en la Canaán terrenal, nosotros de entrar en la Canaán celestial. Por lo tanto, no podemos decir que la gracia anula la ley. Al contrario. Así pensaban ellos y se perdieron. La salvación, afortunadamente, es personal. No permitas que nadie, que tu líder, que tu pastor, que el que te enseña, tu maestro, quien sea, te enseñe algo que te lleve a la perdición. Estas cosas, dice la Biblia, refiriéndose al pueblo de Israel, le sucedieron como ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos menos excusas que ellos porque ellos, después de 400 años de esclavitud, tenían una total ignorancia. Nosotros podemos conocer la verdad de diferentes maneras. De hecho, eso dice las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 3 y versículos del 28 al 31 dice que el hombre es justificado sin la obra de la ley. Y dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley, o sea, ya no necesitamos ley, hay que hacerla a un lado. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa confirmar la ley? Lo que les había explicado. Por la gracia, ahora yo ya estoy en armonía con la ley, entonces la estoy confirmando. Y si nosotros leemos en todo el libro de Romanos, la enseñanza está demasiado clara. Vamos a leer el capítulo 4 y versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se repite, ¿verdad? ¿Qué es justicia? Ser justificado. ¿Qué es ser justificado? Cuando Cristo a mí me declara por fe, porque yo creo en el sacrificio de Jesús a mi favor, me declara que aunque mi vida haya sido de pecado, ahora Él pone su hoja limpia sobre la mía y dice que yo soy perfecto. Si yo muriera en ese momento, amén. Pero, ¿se acuerdan del buen ladrón, como le llama el mundo cristiano? Dicho que no comparto, por cierto. Pero para que lo podamos entender más fácilmente. Él murió allí. Ya no necesitó. Murió en armonía con la ley. Ya no necesitó de obras. Pero las obras que son consecuencia de la gracia son necesarias porque de hecho, si nosotros leemos los evangelios, cuando Cristo venga pagará a uno conforme a ¿qué? Conforme a su obra. La salvación no es por obra. Pero si tú no tienes obra, significa que no has sido salvado. Así de sencillo para que se pueda entender. Otra confusión del mundo cristiano es porque Pablo habla de maldito, supuestamente el que está bajo la ley.
Romanos capítulo 4 y versículos del 6 al 8. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Justicia, que viene de justificado, ya lo hemos explicado, no lo vamos a explicar otra vez. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubierto. ¿Se acuerdan de lo que yo dije? Cubierto, la hoja limpia de Jesús. Eso significa justicia o justificado. Cuyos pecados son cubiertos. Y el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entiéndase, circuncisión para los judíos, incircuncisión nosotros. Y recordemos que Dios le había dicho a Abraham, en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de la promesa hecha a Abraham por la fe, por el regalo de la gracia, nosotros también venimos a ser herederos a través de la fe. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Ahora vamos al texto que habíamos mencionado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Este es el texto que la gente se confunde, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué significa maldito? Así como bendito, como santo, ¿verdad? Es algo separado. Maldito también es algo separado. ¿Por qué dice que Jesús fue maldito? La muerte de cruz era una muerte destinada solamente para aquellos que no tenían esperanza de salvación, para quienes los que impartían la justicia, para quienes eran los líderes, ya no tenía esperanza de salvación. Era considerado maldito y ni siquiera se permitía que su cuerpo sea enterrado con los cuerpos de aquellas personas que consideradas justas. Era aparte. Por eso, si recordamos, Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, porque tenía que estar apartado, porque a Jesús lo consideraron maldito los líderes religiosos, porque la muerte de cruz que era destinado para los peores delincuentes lo hacía maldito. Pero ¿por qué dice que nos redimió de la maldición de la ley? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley condena. Maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas. ¿Para qué? Para hacerlas. No dice que es maldito aquel que las hace, sino el que no permanece. ¿Saben por qué cuando Cristo vino, inclusive los mismos emisarios enviados por los líderes religiosos dijeron, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre? Porque la enseñanza de Jesús estaba vindicando la ley. Los líderes religiosos habían cargado a la ley de Dios con tanta carga, valga la redundancia, que ya no era agradable guardarla. Se había convertido en una carga. Pero cuando Jesús les hablaba y les resaltaba la ley de Dios, el pueblo se sentía con ganas de estar en armonía con esa ley. Era diferente, por eso es que decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cuando Jesús le dice al joven rico, guarda los mandamientos, él dice, sí, los he guardado. Habían personas para las cuales de pronto desde pequeño se había hecho una costumbre, pero no lo hacían como una forma o resultado de la transformación, no, sino como una forma de alcanzar la salvación. Y aquí es donde el mundo cristiano se pierde. Porque ya antes se había perdido también los israelitas, se habían perdido en el hecho de que creían que el guardar la ley los salvaba. Y no es así, es resultado de que hemos sido salvos. Estar en armonía con la ley y estar en armonía con Dios es resultado de la gracia. La otra confusión, ya con la gracia no necesitamos de la ley y que por lo tanto pues vamos a pecar hasta que Cristo venga. Romanos 6.
Seguimos con el libro de Romanos y versículos del 1 al 4. Dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que dice muerto al pecado. Pero se enseña todavía dentro de nuestra iglesia y enseñanza que se cree que no, que tenemos que pecar hasta que Cristo venga porque recién ahí dejaremos de pecar. En cierto sentido, y ya voy a explicar esto, es posible, pero se lo malinterpreta y se lo enseña de una forma maliciosa y hasta tendenciosa. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí utiliza la palabra muerte y miren cómo la aplica. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección, la muerte y resurrección de Cristo es un simbolismo de nuestra muerte a la vida anterior y resurrección a vida nueva. Y el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo es posible que se enseñe de que no se puede vencer el pecado cuando la Biblia está diciendo todo lo contrario? Y he preferido no tomar textos del espíritu de profecía, porque en el clímax, en el extremo de justificar una doctrina que la Biblia no dice, inclusive se pasa por alto hasta el espíritu de profecía diciendo pues algunas cosas, ¿no?, acerca del espíritu de profecía. Sí, voy a hacer una cita casi al final, ya para terminar, pero es reforzando lo que dice las Sagradas Escrituras y explicándolo de una mejor manera. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo desde el 6 hasta el 9? ¿Quién es Juan? El discípulo amado, el que estaba cerca de Jesús. O sea, mejor entendido sobre el tema no hay. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cuál es el secreto entonces? Permanecer en Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos empezado entendiendo por qué Jesús dijo, separados o apartados de mí nada podéis hacer? Porque es el único camino. Jesús es el nexo, la unión entre el hombre pecador y un Dios ofendido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ojalá entendamos esto. Ojalá leamos estos textos y los repitamos hasta que se nos graben. El que peca no le ha visto ni le ha conocido, así de sencillo. Hijitos, miren cómo dice el apóstol Juan, ¿no? El hijo del trueno, miren cómo dice. Hijitos, nadie os engañe. Y miren que esto... voy a hacer este paréntesis con el hijo del trueno. Ese hijo del trueno fue transformado al punto de decir hijitos. Ese que decía que no se podía dejar de pecar, después miren lo que escribe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? Es Cristo. Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es posible que textos tan claros, tan elocuentes, no se entiendan y se vaya en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras? Ahora, aquí utilizo un término, practicar el pecado y pecar. Un ejemplo es Abraham, ya que habíamos hablado de Abraham como padre de la fe. Abraham fue un hombre totalmente consagrado a Dios, por eso se lo llama el padre de la fe. Pero pecó. Pero ustedes pueden decir, sí se dan cuenta que no se puede dejar de pecar. Pero ¿por qué pecó? Cuando empezó a escuchar a su esposa en lugar de escuchar a Dios. Y aquí lo explica y lo ratifica Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cuándo peca Abraham? Cuando escucha la voz de su mujer y le dice, llégate a mi sierva, porque a través de eso Dios va a cumplir su promesa. En vez de escuchar a Dios que le había dicho que él le iba a dar descendencia.
Es así de sencillo. Mientras nosotros permanecemos con Cristo, inclusive yo escuché un comentario que me horrorizó porque dice que eso de enseñar de que podemos vencer el pecado se llama perfeccionismo y eso nos aleja de Cristo porque está negando a Cristo. Nada más alejado de la verdad, es todo lo contrario. Inclusive dice que esto que enseña la Biblia es diabólico y se enseña dentro de la iglesia lastimosamente. Y es una lástima. Abraham peca, pero ahí lo alcanza la gracia. Cosechó las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se dañó la armonía de su hogar. Tuvo que con dolor votar a su hijo. Tuvo que con dolor votar a su sierva. Y la prueba más grande es cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Pero todas esas eran consecuencias de la equivocación. Pero sin embargo la gracia fue suficiente. No era que practicaba el pecado, pero tuvo su momento de pecado. Y el mismo San Juan lo ratifica y lo explica en el capítulo 2 y versículo 1. Ahí viene en primera de Juan mismo, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es pecar. Otro ejemplo, Pedro. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Él no estaba vendido al pecado, no practicaba el pecado, pero cuando menos se dio cuenta, se alejó de Jesús por resentimiento, porque Jesús lo regañó cuando saca la espada para cortar el cuello del siervo del sacerdote, del sumo sacerdote, pero en lugar de cortarle el cuello, le cortó la oreja y le dice, guarda tu espada porque todos los que la usan deben ser muertos. ¿Acaso no crees que si yo quisiera, pues no pediría al Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles, uno por cada uno de ustedes? Pedro se resintió y Pedro pecó. ¿Por qué? Porque se alejó de Jesús. Así de fácil. Te mantienes cerca de Jesús, no pecas. Si estás en pecado y si estás con ganas de pecar, es porque a lo mejor estás muy lejos de Jesús. Y miren lo que dice, ahora sí leo el deseado de toda la gente. Dije que lo iba a leer como para terminar. ¿Cuál es la labor que realiza Dios en nuestras vidas? Por la fe recibimos la gracia de Dios. Está hablando de la gracia, ¿verdad? Pero la fe no es nuestro salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, o sea, la fe. Y nos apropiamos de sus méritos. ¿Y cuál es sus méritos? El remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. O sea, aún el arrepentimiento proviene de Cristo. Hay mucha gente que dice, no, yo me arrepentiré después. No, el arrepentimiento no es tuyo. No es que tú te puedas arrepentir cuando tú quieras. Es cuando el Espíritu Santo te toca. Y si lo rechazas a expensa de saber que posiblemente nunca más llegue un arrepentimiento. A Dios ha exalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una vida nueva en el alma. ¿Qué dice? Vida nueva. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Más claro, imposible. Hermano querido, qué clara que es la Sagrada Escritura. Y por si hubiera alguna duda, Dios no nos ha dejado en tinieblas. Como siempre he dicho, somos un pueblo privilegiado. Somos el depositario de las verdades eternas para estos últimos tiempos.
cómo las estamos administrando. El enemigo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y que poco lo entendemos. Y a veces nos enfrascamos en luchas aparentemente doctrinales, por más que la doctrina está demasiado clara. Nos enfrentamos entre nosotros mismos perdiendo el tiempo, tratando de aclarar cosas que están demasiado claras para personas que no han sido transformadas, en lugar de estar en la calle alcanzando las almas que se pierden. El enemigo es astuto. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado que quiere alcanzar las almas o de aquellos que descubren nueva luz, aunque a la luz de las Escrituras sea solamente oscuridad? Si tú estás del lado de Dios, o si en algún momento determinado tú te extraviaste y quieres decirle a Dios, Señor, quiero estar de regreso contigo, yo quiero orar por ti. Te invito a orar. Bendito Padre, gracias por tus hermosas e inmensas enseñanzas. Gracias porque nos has escogido, Señor, y permite que estemos a la altura de la responsabilidad que nos has dado. Que esa luz que brilla en nosotros pueda servir de guía para las personas que no te conocen. Úsanos conforme sea tu voluntad, como instrumentos tuyos, y que cuando tú vengas puedas decirnos, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendice a cada hermano, a cada persona que está viendo esta predicación. Bendice su hogar y sus decisiones. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.